Muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos aquí a un programa de análisis a primer plano, otro lunes más con ustedes. Y el primer tema que les queremos proponer, platicar con ustedes, es el de la corrupción rampante en los estados, en las entidades federativas. Bien que mal, no que no haya corrupción en el gobierno federal, pero bien que mal hay unos poquitos más de controles y hay unos poquitos más de información de medios que se pueden expresar que en los estados. Y esto ha llevado a un margen de discrecionalidad muy alto para los gobernadores por tres motivos. El primero lo acabo de comentar, la falta de libertad de prensa. La mayor parte de los periódicos en las entidades federativas están cooptados a través de la publicidad y de otros medios por los gobernadores. Segundo, hay menos congresos divididos, hay menos contrapesos en general. Y tercero, muchos de los órganos autónomos que están encargados precisamente de también ejercer un contrapeso en los estados están capturados por los propios gobernadores. Esto ha llevado a dos fenómenos. Por un lado, el de la corrupción común y corriente, la corrupción que vemos todos los días, en donde no se utilizan los recursos públicos, ya sean de las transferencias que hace la Federación o de los propios estados, de los propios impuestos que cobran los estados, que se usan de manera discrecional, con poca transparencia, y no pocas veces caen en los bolsillos de los funcionarios públicos. La otra, que tiene las mismas consecuencias, caer en los bolsillos de los políticos o para hacer campañas o para enriquecerse, es lo que podríamos llamar la corrupción legalizada. Y esta es la que se hace, por ejemplo, a través, como nos muestra la Auditoría Superior de la Federación, pero también otros ejemplos que hemos ido documentando, todos los que estamos aquí, que es esconder la deuda pública. La Auditoría Superior de la Federación ha señalado, ¿sí?, que cuando menos 63 mil millones de pesos de los recursos de los estados, que se van a los estados, no son utilizados para los fines para los que fueron propuestos en el presupuesto de egresos. Y esto lo hacen junto con la deuda del Estado, que la esconden, ¿sí?, y entonces le dan la vuelta y pueden usar estos recursos de manera, digamos, discrecional y no para los programas, para la infraestructura, como dice la Constitución. La Constitución dice que la deuda pública debe de ser nada más para infraestructura y para inversiones en infraestructura, y le dan la vuelta. Y esto en algunos estados es particularmente notable, ¿no? Uno de ellos, que explica la mitad de las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, es el gobierno de Veracruz. Bueno, pues estoy de acuerdo, pero no tanto, okay. María Amparo. A ver. Tú empezaste diciendo que en el gobierno federal hay más controles, lo cual estoy de acuerdo contigo, al menos la Auditoría Superior de la Federación cada año. Esta es la temporada en la que sabemos todas las barbaridades que cometieron, porque la Auditoría Superior saca una cantidad impresionante de documentos, sirven de muy poco. Así es. Pero sostengo que lo que sucede en los estados es consecuencia de la complacencia y complicidad de autoridades nacionales, y enumero brevemente. Tribunal Electoral protegiendo al verde ecologista en diferentes estados. La fracción de Nueva Izquierda del PRD y las otras tribus protegiendo a Mauricio Toledo, que de la delegación Coyoacán, donde hizo tropelías y medio con los usos del suelo, termina controlando el presupuesto de la Asamblea Legislativa. El PAN con los gobiernos de Sonora de Padres, que dejó un desastre, y además de Veracruz. Y remato con la cereza del pastel, el indigno comportamiento del gobierno federal y de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el caso de Humberto Moreira en España. Hay un diferendo entre el periódico El País y el gobierno de la República, porque el periódico El País finalmente, en el caso de Los Pinos, dio señal de independencia porque había estado bastante modosito frente al gobierno de Enrique Peña Nieto, y hace una semana aproximadamente informa que le dieron trato de príncipe del priismo a Humberto Moreira y que lo acompañaron. Responde con un boletín de la Secretaría de Gobernación
Y el día de hoy el país vuelve a reiterar lo mismo y a dar detalles y a decir que fue la Procuraduría General de la República, entre otros funcionarios, los que protegieron a Humberto Moreira. No sé si sea corrupto, huele a corrupto, pero sí que endeudó al Estado de Coahuila por 40,000 millones de pesos, 36,000 millones de pesos, exacto, sin haber recibido jamás ningún castigo. En ese sentido, María Amparo, estando de acuerdo contigo, sí, no veo el también diferendo. Démosle la responsabilidad que tiene a las entidades nacionales que se encargan de tolerar este saqueo sistemático, metódico, indigno, vergonzoso que hacen de las arcas públicas y todos los que pueden. Y démosle la responsabilidad también a la clase política, específicamente a los partidos políticos, porque la corrupción en los estados atraviesa a todos los gobiernos, sea titular de un partido o de otro. Ya mencionabas lo de Padres, por lo que se refiere al PAN, está lo de Sinaloa, de la diputada, la Chapo diputada, como le dicen ahora en la prensa, y otras. Pero el elemento que me parece más estridente en este momento es el del gobernador Javier Duarte de Veracruz, porque son muchas las satrapías que ha ido acumulando. Desde aquel avión que cae con 25 millones de pesos en efectivo. En Toluca. Sí, en Toluca, pero era de Veracruz, era un avión que venía con funcionarios de Veracruz que venían a hacer algún tipo de gestiones con una maleta llena de pesos, 25 millones de pesos. Pero además de esto, ha habido una serie de cosas, entre las más escandalosas últimamente, pues los desaparecidos de Tierra Blanca, que aparentemente fueron liquidados, fueron asesinados. Pero, en fin, está en proceso esa discusión. Y el PRD está, bueno, en el Distrito Federal, es tal el pantano de corrupción que hay que no podemos confiar en ninguno de los tres partidos grandes cuando llegan al poder, porque mantienen y impulsan todavía más de donde está el proceso de corrupción. Y lo hay en otros lados. Ahora acaban de designar candidato al gobierno de Hidalgo, a este gran José Guadarrama, sí, tramposo, priista de las elecciones a nivel, hace 20 y tantos años que es tramposo, o que se ha notado su trampa, era el ingeniero electoral más connotado, y ahora lo lanza el PRD como candidato. Y no es la primera vez, ya lo había lanzado. Y ya lo habían hecho otra. Es la tercera vez que sería candidato Guadarrama. Y bueno, está lo de Puebla. Están empezando a aparecer una serie de cosas sobre la corrupción en Puebla, sobre el enriquecimiento, lo acaba de denunciar curiosamente, porque ya estamos en proceso electoral que va a haber este año en 2 estados que se cambian gobernador, y lo denuncia Manlio Fabio para decir, bueno, en Puebla los funcionarios se están enriqueciendo de una manera brutal, sin ninguna vigilancia, sin ningún contrapeso. Es un gobierno del PAN, por otro lado, otro de ellos. Entonces, estamos hablando de que la corrupción es un mal generalizado, es una epidemia que ha permeado ya metastásicamente a toda la sociedad. Yo creo que esta cuestión de la falta de controles dentro de los estados que señala Amparo, pues es generalizada independientemente del partido que esté gobernando, lo hemos visto en todos los casos, y incluso tú decías, en algunos hay gobiernos divididos y en otros no, pero yo diría, incluso donde ha habido gobiernos divididos, también hemos visto cómo de pronto, de todas maneras, se los cooptan. A ver cómo nos arreglamos. O sea, todas las instituciones estatales, a final de cuentas, son más frágiles. No que en el gobierno federal las cosas estén funcionando adecuadamente, como aclara Sergio Aguayo, pero sí hay un mayor contrapeso a nivel federal. Hemos visto un poco mayor autonomía del Poder Judicial, de la Suprema Corte, en varios temas. El Congreso, a final de cuentas, pues ya ha cobrado autonomía, no siempre respalda las iniciativas. Pero en los estados esta autonomía prácticamente no existe, ni siquiera cuando las votaciones llevarían a un contrapeso entre partidos. A final de cuentas, la fuerza de los gobernadores es tal que terminan controlando prácticamente todas las instituciones que deberían de contrapesarlo. Y precisamente por eso es que se intentó con la reforma electoral última de que el INE, siendo una institución nacional, resistiría mejor, sobre todo a los gobernadores, desde luego en alguna medida también al Poder Ejecutivo Federal, hay dudas al respecto en ciertos momentos, pero respecto a los gobernadores. Pero
a final de cuentas los gobernadores se siguen imponiendo. Y yendo a lo de Veracruz, que es un caso paradigmático, está en disputa la gubernatura ahora en este año. Bueno, hay trascendidos y hay rumores en el sentido de que el propio PRI se deslindaría, que ya Manlio Fabio empezó a deslindarse respecto de Duarte, porque es un pasivo muy fuerte que puede favorecer al PAN. Y Héctor, en este caso. El candidato ya oficial, Sí. también ya se deslindó. Bueno, él ya tenía una confrontación con Duarte, ¿no? Es decir, no era su favorito en ningún momento, ya había habido, pero pareciera, en los trascendidos dicen que incluso no terminaría su mandato Duarte, que probablemente renunciaría para, con algún interinato, quitar ese lastre en la elección y favorecer o facilitar el triunfo del PRI nuevamente en Veracruz. Qué bueno que mencionas esto último, sí, que corren los rumores de que podrían correr lo tendrían que hacer renunciar o renuncia o desaforarlo, etcétera. ¿Sí? Porque lo que decía con toda razón Sergio, él reconoce que hay más controles, ¿sí? Pero que es responsabilidad. Tu punto es que el gobierno federal o las instituciones federales también tienen responsabilidad sobre ese altísimo grado de corrupción, y creo que tienes toda la razón. Cuando la Auditoría Federal, que finalmente es un órgano federal, ¿sí? La Auditoría Superior de la Federación, denuncia estos 64,000 millones, lo que tiene que hacer es ir a la Procuraduría, y lo ha hecho en ocasiones. El problema es que la Procuraduría General de la República archiva los expedientes, no arma los expedientes para perseguir las observaciones, y en ese me parece que es un ejemplo clarísimo de lo que tú estás diciendo. Es responsabilidad finalmente del orden federal que no se cumplimenten esas, si fueran órdenes de aprehensión, que no se hagan esas investigaciones, y si procede se cumplimenten órdenes de aprehensión, porque lo vemos, es muy difícil que se vaya a encontrar un gobernador. Y cuando tú dices lo de Veracruz, dices, es que a lo mejor lo correcto, pues no sabemos, porque a Humberto Moreira lo protegieron, y a Duarte, estas corruptelas de Javier Duarte las venimos sabiendo hace 5 años, y también ha protegido el gobierno federal. Entonces, claro, uno sí se llama al sospechosismo de por qué, por qué los tapan, ¿no? Por eso hablaba del pragmatismo Claro, electoral. el pragmatismo, es decir, sí. se cubre mientras no haya ningún costo político. En el momento en que hay un costo político que puede incidir en la elección, a lo mejor entonces sí ya le hacen pedir licencia. Nada más, desde el punto de vista legal, todas estas responsabilidades que se pueden haber detectado por la Auditoría Superior de la Federación pueden tener distintas naturalezas, y para que la Procuraduría pueda atenderlos, es que hay por lo menos 3 tipos de responsabilidades. Unas de delitos que se persiguen de oficio, habría que, entonces sí, con que lo conozca es suficiente. Con los que requieren una denuncia, acusación o querella, que no sé hasta dónde puede, creo que la auditoría podría hacer una de estas denuncias. Y la otra es, pues que no necesariamente lo van a tocar. Pero se cubren legalmente. Perdóname, la justicia mexicana es también cómplice, porque vamos a comparar. ¿La qué mexicana? La justicia, el sistema de justicia mexicana es también cómplice de la corrupción. No, porque tú dices que si por oficio o por demanda, no. Les falta voluntad política, porque un buen número de jueces están al servicio también de los corruptos. Yo no niego eso. La comparación con lo que pasa en España, en donde se está persiguiendo al yerno del rey, a la hija, y a la hermana. Y a la hermana del rey, al cuñado del rey y a la hermana, es un ejemplo claro de una justicia autónoma que le importa muy poco lo que piensen los poderosos. Eso es lo que carecemos, es obvio, se repite. Este es el reino de la impunidad, ese es el drama. Ese es el drama de este bloque y de este país y de los gobernadores y del gobierno federal, la impunidad. Nos vamos a otro bloque, quédese con nosotros. Pues yo no. Bueno, y aunque resulta muy prematuro hablar del 2018, a final de cuentas ya empezó la carrera presidencial, desde que hay candidatos que abiertamente han dicho
yo voy por la presidencia en el 2018 y porque las encuestas siguen saliendo, ubicando más o menos cómo están las preferencias de los diferentes candidatos o precandidatos al 18, y casi todos los movimientos políticos se leen o se tienden a leer en el código del 2018. Es decir, políticos, partidos hacen sus movimientos, hacen sus estrategias, pues para atender los asuntos inmediatos, como pueden ser las elecciones de este año, pero también siempre pensando ya en la contienda del 2018. Y en ese sentido vienen los movimientos de los independientes, que también son parte y van a ser un actor, no sabemos qué tan importante en el 2018, pero dado que ya existe la posibilidad legal de que haya candidatos independientes para la presidencia, y ya vimos el impacto que tuvo el año pasado esta figura, pues entonces se están moviendo también por ahí las fichas. Está la idea de Jorge Castañeda con un grupo de amigos y de cercanos del de que ya se había manejado desde hace algunos meses, de que tendría que haber una sola candidatura independiente para que tuviera posibilidades de triunfo, y en esa medida emitir un castigo a los partidos por parte de los electores que así desearan hacerlo, decir, vamos a darle una buena sacudida a los partidos a través de un candidato independiente para la presidencia. Bueno, habría que ver, desde luego, si eso es lo que más conviene. Yo siempre he tenido ciertas reservas a un presidente sin partido, con un Congreso controlado por los partidos. Estamos viendo un experimento en ese sentido en Nuevo León, pero al final de cuentas se trata de un poder local, no de la presidencia. Pero la encuesta del Financiero que aparece el día de hoy dice que un 30 y tantos % estaría dispuesto a apoyar un independiente, que es un porcentaje muy elevado 36 para un independiente. Y de todas maneras yo diría, así sea que fuera un solo independiente o que sean varios, votar por él, pues sería no solo por la figura, sino quién es, quién va a encabezar, digamos, si es que hay un solo candidato independiente, quién es, qué propone, qué posibilidades reales tiene. No se trata de votar en automático, decir, para pegarle a los partidos, que buena falta les hace y desde luego que se lo merecen, votar por un independiente, sea quien sea. Yo diría, pues depende de quién, ¿no? Y yo creo que la mayor parte del público diría, depende de quién. Bueno, adelante. Tú. Yo pongo dos premisas. ¿Sí? La primera, no hay nada que me gustaría más que poderle dar otro calambrón más a los partidos, porque que no sé si va a ser calambrón, porque pues parece que nada, ni la abstención, ni las críticas en los periódicos, nada les afecta, ¿no? Si esto les afectara, pues, me gustaría. Segundo, defiendo el derecho a las candidaturas sin partido, sin etiqueta partidaria. No los quiero llamar independientes, porque me irrita eso de independientes de quién, ¿no? Yo no conozco, yo no soy independiente tampoco, ni tú, o sea, tenemos redes que nos apoyan, en fin, que me ordenan, ¿sí? Que me ordena mi vida, pues. Te mete al orden. Entonces, bueno, candidata, y defiendo el derecho, y creo que, ya que yo no iba a mencionar nombres, pero ya que tú mencionas a Jorge Castañeda, me parece que Jorge Castañeda tiene razón que la única manera de que prospere una candidatura independiente al 18 sería que fuera una sola. El que mejor pescó, ¿sí? Esto de que no seamos burros y no metamos leyes antibronco fue Manlio Fabio Beltrones, que lo dijo claramente, ¿no? Hay que facilitar las cosas para que haya muchos y se fraccione el voto, ¿no? Entonces, en ese sentido, Castañeda tiene razón. Ahora, dicho estas dos premisas, que defiendo el derecho y que le quiero calambrear a los partidos, no me parece una solución. Yo estaría entre el 51% que dice que es mejor que sea un candidato de partidos, porque me lleva a la idea de el individuo mesiánico salvador que puede enderezar los destinos de esta nación, como si enderezar los destinos de esta nación fuera la voluntad de un solo individuo, como si no hubiera instituciones, ¿sí? En los libros que están hablando de los programas se habla, por ejemplo, de derechos humanos, se habla de corrupción. Pues no, la corrupción no se trata de, como hace ratito decíamos, meter a Duarte a la cárcel, ¿no? Yo creo que un sin partido podría meter a Duarte a la cárcel y a lo mejor el priista, no, pero así no se acaba la corrupción. O sea, es cerrar los ojos a todo un entramado, ¿sí? A todo un sistema que viene funcionando como funciona. Entonces, lo que me están proponiendo finalmente es un dictador benevolente, ¿sí?
y francamente creo que así no funcionan los países, por eso no compro las candidaturas sin etiqueta partidaria. A reserva de que luego sigamos abordando este tema que es extraordinariamente complicado, es el de las candidaturas a la presidencia, claro, es el recurso de los flojos, de los candidatos flojos y los ciudadanos flojos, porque ambos consideran que la solución vendrá en la medida que la sociedad delegue en una persona la responsabilidad de hacer algo que atañe a toda la sociedad por una razón muy sencilla. No he leído el libro de Castañeda, soy escéptico a que él sea candidato, no me gustaría que Jorge Castañeda fuera candidato, no me convence porque lo conozco bien, entonces, pero vamos, independientemente de eso, sería necesario que explicaran lo que el Bronco jamás dijo, cómo va a manejar un poder fragmentado, que lo mencionó Crespo cuando empezó, cómo va un candidato a controlar un Congreso en manos de los partidos. Simplemente en la medida en la cual no lo planteen sería más sencillo, porque quieren llegar a la presidencia suponiendo que todavía es la era del presidencialismo imperial en el cual el presidente mandaba. Pues eso ya se acabó. El presidente no manda, el presidente tiene que jugar con intereses fragmentados de los multimillonarios, de los carteles de la droga, de los partidos políticos, de los grandes empresarios, de los gobernadores. Y en el caso de la ciudadanía, pues viendo las tasas de participación, el 36% quieren un presidente independiente, pero solo el 20% participa en los asuntos de su comunidad de acuerdo a las encuestas de opinión. Es decir, delegan en el presidente lo que deberían estar haciendo en su comunidad, que es atacar los asuntos concretos que son los que generan esta pirámide o pirámides interconectadas de corrupción e impunidad, que es lo que nos tiene ahogados. Yo tampoco estoy de acuerdo con que un candidato independiente es la solución y mucho menos providencial que va a resolver todos los problemas de corrupción, de distribución de la riqueza, etcétera. No, por supuesto que no. Pero la ciudadanía harta ya del sistema de partidos que existe y de la clase política en general, vuelve los ojos a una manera de sacudir el árbol, de sacudir la mata para que caigan los frutos podridos. Es lo que la ciudadanía alcanza a ver y lo está haciendo porque participa poniendo sus firmas, poniendo sus recursos y apoyando candidatos independientes como una expectativa para empezar a corregir las cosas, para denunciarlas con mayor amplitud. Hay ejemplos como el de Chihuahua, en donde ha surgido un candidato Barraza independiente que está llamando la atención poderosamente. Hay en Veracruz el mayor número de candidatos independientes que ha surgido, tal vez en conexión con lo que decíamos en el bloque pasado, porque en Veracruz se ha manifestado de una manera tan brutal la corrupción y la violencia contra la ciudadanía, que la ciudadanía está queriendo poner algún candidato que no sea el del partido que ha gobernado siempre, porque el PRI ha gobernado siempre en Veracruz. Entonces, yo estoy de acuerdo con eso y creo que sí es un poco anticipado, pero estamos a tiempo finalmente de ver la cuestión proyectada hacia el 2018, porque la encuesta que ustedes citan, que se publica hoy en El Financiero, habla de los tres partidos, de sus candidatos posibles preferidos dentro de los partidos y por la ciudadanía. El preferido dentro del PRI es Osorio Chong. Y el segundo lugar, para mi sorpresa, es Manlio Fabio Beltrones. En el PRD no hay duda, el 76% prefiere a Mancera. El 76%. Estamos hablando de que no hay. Y en el PAN, Margarita Zavala tiene la mayor apoyo, pero Margarita está también entre los posibles candidatos independientes considerados. Ya lo dijo ella. Porque esta encuesta habla de ellos. Y dice, bueno, pues ahí tiene una disyuntiva muy difícil Margarita, porque si va por el PAN no puede ser independiente y viceversa, ¿no? Un rápido comentario en relación con Veracruz. Mientras es mi opinión
tiene que ver con la presidencia, yo sí creo que las candidaturas independientes a niveles más inmediatos son muy saludables o pueden ser muy saludables. Entonces no es que esté a rajatabla contra las candidaturas independientes, me refería a la presidencia. Sí, yo también, de hecho, formé parte del impulso de muchos movimientos atrás por los independientes, pero yo estaba pensando en diputados y senadores. Claro. Ya desde gobernador yo decía, pues quién sabe por qué lidiar con un Congreso en el que no tienes apoyo, por definición, pues te lleva de pronto a choques de poderes que hemos visto en América Latina en que ha terminado. Y desde luego a nivel de la presidencia ese riesgo se eleva significativamente. En todo caso, yo también insisto que los independientes en sí mismos pues no garantizan nada, porque también son políticos, muchas veces, lo estamos viendo ahora también, políticos que no lograron la nominación de su partido y entonces con algún tiempo de anticipación se salen y buscan por la vía sin partido, pero en realidad siguen siendo políticos con las mañas de los partidos, a lo mejor con una historia de corrupción, que juegan entonces a los intereses y entonces la figura en sí misma no representa nada. Por eso yo insisto en depende quién sea el independiente para que realmente pueda decir, bueno, yo voto por este candidato, por quién es, por su trayectoria, por lo que representa, por lo que puede ofrecer, más allá de que esté encarnando la figura de los sin partido para castigar a los partidos. Porque lo estamos viendo con el Bronco, ¿no? Con el Bronco, pues hasta ahorita, aunque es poco tiempo todavía para evaluarlo, pues no ha dado el resultado que ha ofrecido. O sea, en realidad no vemos una diferencia significativa por el hecho de que haya llegado solamente por una vía alterna a los partidos. De hecho, hubo una evaluación ayer de expertos, no de políticos ni de cara a las elecciones de 2018, donde lo reprueban en diferentes ámbitos, económico, corrupción, legalidad, etcétera. Pero tienes razón, pues depende. Yo también creo que el licenciado Barraza en Chihuahua es una persona que podría significar una alternativa a esta corrupción que hemos visto también con el otro Duarte, ¿sí? Pero creo, como dice Sergio, Pauli, que hay maneras más inteligentes o más eficaces de la sociedad de ir en contra de los partidos. Y una de ellas, pero que cuesta más trabajo, es la participación. Porque es muy fácil poner una firma, ¿sí? Es muy fácil votar por un independiente y no hacerte cargo de cuáles son las consecuencias. Cosas, ¿no? Sí, desde luego no son excluyentes, pero sí el esfuerzo real, el esfuerzo de movilización es mucho más costoso para los individuos, están menos dispuestos a ese tipo de participación. Pero regresamos en un momento al siguiente bloque. Así es. El casi seguro candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, tiene meses insultando a México. Es una cascada, una luz. De hecho, empieza su campaña diciendo que somos violadores, delincuentes, ladrones y que invadimos su país y que si llega nos va a poner un muro que nos tenemos que pagar nosotros mismos, ustedes. Además de la gasolina cara, va a tener que pagar su cuota para el muro de Trump. Y durante estos meses ha dicho lo que ha querido porque quienes deberían corregirle la plana se quedaron callados. Pienso, para empezar, en el gobierno de México, en el gobierno de Enrique Peña Nieto, que pues ya sabemos, frente a Estados Unidos la sangre se le transforma en un atole blancuzco y sin consistencia, porque, cómo le salen los serviles frente a los gringos, es impresionante. Apenas ahora la canciller Claudia Ruiz Massieu le lanzó dos adjetivos, así como quien no quiere la cosa, dos ligazos, cuando el daño ya está hecho, porque se han quedado callados mientras nos insulta una y otra vez. Pero es muy fácil quedarse solo responsabilizando al gobierno mexicano. También el gobierno estadounidense es responsable porque las élites económicas y políticas de aquel país hacen todo lo posible por negar su responsabilidad en el desastre de derechos humanos, corrupción y violación a los derechos humanos que tiene México. Es decir, menciono, una sola vez, en el 2008, la secretaria de Estado Hillary Clinton habló de corresponsabilidad, es decir, de que lo que está pasando en México, ellos también son corresponsables.
Fuera de ello, no dicen jamás la corresponsabilidad. Biden acaba de decir. Bueno, Biden lo dijo aquí. Aquí. Sí, No un en Estados discursito. Unidos, en donde deben incidir en su... Vienen a decirlo a nosotros, pero se quedan callados allá porque no quieren antagonizar a las bases que han encontrado en el antimexicanismo la solución fácil a sus traumas y sus prejuicios. Cuando ellos son los que no hacen nada para evitar que nos invada el de armas, los comerciantes de la muerte. Ellos son los que falsean o hacen malabares para que nos informe sobre derechos humanos, no criticar al gobierno de México. Ellos son corresponsables también. En consecuencia, perdón, es una pena, pero Trump ha tenido el campo libre porque ni aquí en México ni en Washington nadie ha hablado para defender a la sociedad mexicana. Los que decimos esto, bueno, pues somos voces marginales, irrelevantes en el discurso político de Estados Unidos, donde para la sociedad somos delincuentes. Parece lo más probable que Trump sea el candidato republicano hasta ahora, pero lo vamos a saber ya muy pronto. Mañana es el supermartes, hay una elección primaria de los dos partidos en 12 estados de la Unión Americana, en donde se van a poner en juego un número muy importante de votos electorales o delegados, como se llaman, los que deciden realmente sobre las candidaturas presidenciales. Pero todavía existe la interrogante de si Cruz puede ser el candidato republicano o no. Se ve improbable, pero existe esta interrogante según lo que estaba yo leyendo. Por otra parte, en la candidatura de Trump, no necesariamente, porque a veces queda como implícito que una vez siendo candidato será el triunfador. Y yo veo que es difícil que sea triunfador sobre Hillary Clinton. Hillary Clinton ha avanzado notablemente en el último tramo y mañana vamos a saber en Supermartes si Hillary Clinton se consolida como la candidata demócrata, que es también lo más probable. Entonces, bueno, vamos a entrar en este punto. Y una pequeña afirmación, Sergio. Biden, de regreso a los Estados Unidos, dio una conferencia de prensa donde repitió las disculpas y allá mismo en los Estados Unidos, en Washington mismo. No habló de corresponsabilidad, sí, perdón. Sí, bueno, pero habló de que pedía. Es que al pedir. Habló de que. No, pidió disculpas aquí en México y luego lo repitió, pero cuando pide disculpas es diciendo, bueno, nosotros también tenemos ahí una parte de la responsabilidad. Bueno, pidió disculpas por las barbaridades que dio Trump. Dos cosas. Uno, si llegara a ser, que tienes razón, podría ser, pero yo ya no lo creo. Podría ser Ted Cruz, ¿no? Pero es la misma gata, pero revolcada, simplemente es menos estridente en términos de... Por además nos fijamos en las barbaridades que dice Donald Trump sobre México, pero las barbaridades que dice sobre su país. No sé si vieron la entrevista en donde le hablaba él del waterboard. Es como el tehuacanazo de la Procuraduría Mexicana, digamos, la tradicional Procuraduría Mexicana, pero donde dice, piquín. oye, ¿está usted de acuerdo con el waterboard, con el tehuacanazo? Sí, estoy de acuerdo con el tehuacanazo. Con lo que no estoy de acuerdo es con lo poco que lo usamos para sacar información a los presos, ¿no? Entonces, son unas barbaridades y son corresponsables, Sergio, no solamente de la violación de derechos humanos acá, de la corrupción, de la violencia, etcétera, sí, porque dejan traficar armas, son también corresponsables de lo que está pasando allá y de este sentimiento que está tratando de levantar Trump, y hago responsables a los republicanos y a los demócratas también, ¿sí? Que está levantando en la propia sociedad norteamericana, porque así como dices que aquellos nos solapan en los derechos humanos, etcétera, también se solapan a sí mismos, claro. O sea, la violación de derechos humanos en Estados Unidos, la situación en las cárceles, etcétera. Lo que pasa es que ellos, bueno, pues controlan el mundo y entonces controlan también esos informes. Pero ahí hay una gran corresponsabilidad que a mí sí me asusta con respecto a su propio destino. Para nosotros los mexicanos, volver a Trump, creo que hoy lo escribía Alejandro Ope, sí, sería como
volver 30 años atrás, ¿sí? En términos de armas, en términos de la Border Patrol, en términos de el sentimiento anti-inmigrante. Y es cierto, es inadmisible que nuestro gobierno no esté haciendo, no que esté declarando en contra de Trump, ¿sí? Que no esté haciendo una campaña al interior de la sociedad norteamericana y con los migrantes de qué es México y cuáles serían las consecuencias para México de llegar a el poder un señor como Trump. Yo creo que Trump sí tiene en muchas de sus declaraciones mucha mentalidad. Lo hace también como show, lo hace como plataforma, pero al final de cuentas él lo dice y él afirma, digamos, ese tipo de cosas. Es una mentalidad muy nazi, aunque no se hable así, pero al final de cuentas hay muchos de los elementos del nazismo están ahí representados en Trump. Y el problema, uno podría decir, no, bueno, pues entonces es un nazi, hay partido nazi, aunque no tenga registro legal en Estados Unidos. El problema es que, a final de cuentas, una buena parte de la sociedad norteamericana es muy conservadora y de pronto se siente atraída por ese tipo de discurso, de vez en vez. Sí, es decir, no es un grupito aislado que eventualmente pues, queda ahí marginado, como con todas las sociedades tienen grupos radicales de distintas ideologías. No, aquí es un pensamiento conservador que de pronto efectivamente tiene impacto en la sociedad, en buena parte de la sociedad norteamericana, que muchos norteamericanos tienen valores sumamente conservadores, sumamente rígidos en muchos temas y se sienten atraídos por ese discurso en particular y ven como muy blandengue el discurso de los demócratas y la flexibilidad, en fin. Por eso es que de pronto no es solamente Trump el problema, sino cualquiera de los candidatos republicanos, porque están representando a ese sector conservador que está retomando la fuerza frente, digamos, a carencias o debilidades que pudo haber tenido el gobierno de Obama, de Barack Obama. No, sí, entiendo perfectamente lo que esos argumentos, los amplío un poco para sustentar mejor lo que estoy diciendo. Los Estados Unidos son la sociedad, no las élites. Las élites son extraordinariamente sofisticadas, pero la sociedad es muy elemental en su comprensión del mundo. Y la manera tan sencilla como resolvieron parte de sus problemas y frustraciones durante la Guerra Fría fue culpando al comunismo internacional. Ese era su enemigo. Como en estos momentos tan difíciles para Estados Unidos y para el mundo y para México, no tienen un enemigo de ese tamaño, lo que hace Trump es salir y tomarnos como el enemigo que les explica a una parte, no a toda la sociedad, que nosotros somos los responsables de sus problemas. Quienes han reaccionado con mayor claridad quienes están supliendo al gobierno de México, somos los académicos y sobre todo los artistas, que son los artistas los que han estado declarando abiertamente, de Maná, González Iñárritu, han estado diciendo que es inaceptable ese discurso racista de Trump. Ese es y no solo el gobierno de México, y reitero, es también el gobierno de Estados Unidos que debería, las élites que entienden perfectamente que es una sarta de mentiras, el hacer precisiones de que de ninguna manera México puede ser responsabilizado de sus problemas, sino que nosotros más bien somos los que tenemos que responsabilizarlos a ellos de nuestros problemas o repartirnos las culpas. Oye, una pregunta, porque lo has dicho 2 veces y te lo hago sinceramente, Sergio, que las élites allá son sofisticadas, y sí son sofisticadas, pero yo no estoy segura que las élites no estén apoyando a Trump. Hay una buena parte de la élite económica que sí está apoyando a Trump, ¿no? Más allá de que, como mencionaba ahorita Crespo, sí, hablaba, el partido nazi está apoyando a Trump, el Ku Klux Klan está apoyando a Trump. Pero vaya, eso no lo considero yo las élites económicas, pero yo creo que hay élites que lo están apoyando, Sergio, te lo pregunto. Nos estamos escondiendo detrás de abstracciones. La sociedad no existe, las élites no existen, existen élites específicas. Hay una parte de la sociedad que es muy conservadora, que apoya a Trump o a los republicanos en general. También.
y hay otra parte que no lo apoya. Entonces, no podemos hablar de la sociedad en conjunto, ni de las élites como si todas fueran iguales. Yo creo que habría que especificar qué tipo de élites. Mira, las élites del poder, como decía Wright Mills. No, me estoy refiriendo Los coach. a las élites de opinión, políticas y económicas que guardan silencio Hay que en relación a México. A eso me refiero, que están dejando que nos linchen, Sí, todas, sí. ¿Todas? Ahí sí, todas. Sí, salvo la, de acuerdo, de la- acuerdo. la En eso. artística, que es la que está saliendo un poco más. Pero nos tenemos que ir. Tal vez ustedes consideren que es un tanto trivial el comentario que voy a hacer a continuación y ponerlo en la mesa para la discusión con mis compañeros. Pero en anoche, el domingo en la noche, hubo la ceremonia de entrega de los Óscares y la mejor película fue declarada una que en inglés se llama Spotlight, que quiere decir reflector, lo que está alumbrando algo, ¿no? En México tuvieron la idea, en habla hispana, por lo visto, le pusieron primera plana, casi copiando el nombre de nuestro querido programa, nada más que en femenino, primera plana en lugar de primer plano. Pero lo importante que quiero destacar es que esta es una película que se basa en relevar la importancia en una democracia del periodismo de investigación. Y aquí, por ejemplo, vendría al caso pues todo el asunto que vivimos aquí en México con Carmen Aristegui, que habiendo hecho una investigación importante, pues terminó con su salida del medio. Pero en Estados Unidos, en el Boston Globe, que es un gran periódico de Massachusetts, de la capital de Massachusetts, que es Boston, hay un grupo de investigación que se llama Spotlight, es decir, que está iluminando, que está alumbrando un escenario oscuro donde se cometen diversos problemas, donde se cometen diversos delitos incluso, como la pederastia. Y es un tema formidable que queda expuesto de manera muy amplia, porque habiendo documentado más de 70 casos en donde se prueba claramente la responsabilidad de sacerdotes de nada más de esa entidad de Massachusetts, cuando se publica esto en el Boston Globe, después de casi un año de investigación, o sea, se toma mucho tiempo esta investigación, van apareciendo otros que denuncian y dan pruebas de que hay más de 700 casos. La diócesis de Boston pagó hace más de 2 años más de $600 millones para resarcir daños de que habían cometido los curas pederastas. Entonces, me parece que es algo muy relevante y yo creo que estaría temblando más de un prelado en México que ha protegido pederastas, ¿verdad? Pero en todo caso, eso lo dejo para su consideración. No es nada... Vas, te toca. Aquí no tiemblan, ya que hablaste de Carmen Aristegui, a ella ya la habían corrido antes por el mismo tema de Televisa, de Círculo Rojo, porque publicó un reportaje sobre Marcial Maciel que resultó después que sí, no solo pederasta, sino con sus propios hijos, y cocainómano, en fin, corruptor de prelados en el Vaticano, etcétera. Es decir, aquí hay un patrón de protección y de impunidad que ahora que vino el Papa Francisco dejó el mensaje, el que proteja se tiene que ir, pero hasta ahora no ha renunciado ninguno. Y solo para recordar que al cardenal Lowe, que era el que protegía toda esta red de protección, no lo castiga el Vaticano, se lo lleva a Roma, en donde está guardadito en una, no sé si convento o casa o residencia para mayores, pero no lo castigan. Pero, dicho esto, por supuesto que es fundamental e importante el periodismo de investigación, y esta película está al nivel de todos los hombres del presidente, que fue el Washington Post, que llevan a la renuncia de Richard Nixon en 1975. Todo proporción guardada, son investigaciones de gran calado que llevan años y que suponen un compromiso de los medios con el encontrar la verdad. Para nada banal, es un gran tema el que pusiste en la mesa, Francisco José.
Y creo que incluso en México, aun cuando no tengamos una así de gran calado, pero hemos tenido películas o documentales, las dos cosas, como fue El Túnel, como fue Presunto Culpable, que han sacudido a la sociedad mexicana, y deberíamos de tener más. Pero sí me quiero unir a esta idea de que cuando hace rato decía Sergio, que de repente la sociedad o los profesionistas, sí, somos flojos, o puede ser floja con respecto a las soluciones, ¿sí? El periodismo de investigación en México, que crece y que cada vez es de mayor calidad, ha sido un gran dique, también lo decíamos con respecto a los estados. En los estados, como están cooptados los periódicos, es más difícil sacar la corrupción al aire, aunque hay experimentos interesantísimos. El noroeste, por ejemplo, en Sinaloa, tiene todo un departamento de investigación en materia de corrupción, en donde puede uno encontrar cosas realmente interesantes, y es la forma que tenemos en la sociedad de elevarle el listón, el costo al gobierno por todas estas actos, a veces de corrupción, a veces son ilegalidades, simplemente ilegalidades, encubrimientos, en fin, o enseñarle, ponerle, como tú decías, spotlight, ponerle un reflector a realidades como es la realidad educativa en México, la realidad de la pobreza, en fin, el periodismo de investigación desde, digamos, que surgió, yo creo que el clásico es el de Inglaterra, ¿sí? Cuando, digamos, el que empuja más lo que después se llamó el cuarto poder es Inglaterra, es la libertad de prensa, ¿no? Y la libertad de prensa se ejerce cada vez con mayor profundidad, ya nada más, no nada más es exhibir, sino también poner las consecuencias de todo lo que pasa, ¿no? Así que sí es muy importante. Son dos temas lo que sale aquí a la luz con este premio, digamos, de los Óscares. Es el papel de los medios que deben de jugar en la democracia, es un contrapeso. Los medios están pensados en la democracia como un contrapeso a los distintos poderes, incluso los poderes del Estado divididos entre sí, pero los medios como desde la sociedad estar vigilando y eventualmente señalando para que haya consecuencias después. Y eso no es fácil de lograr. Aquí hemos visto cómo durante muchas décadas los medios quedaron congelados al servicio más bien de los poderosos, cubriéndoles las corruptelas, legitimando su poder, y esto ha cambiado desde luego, pero todavía creo que no lo suficiente, casos aislados desde luego, pero no lo suficiente como para que realmente sea un contrapeso, en donde por un lado es el profesionalismo de encontrar las pruebas y de encontrar en el periodismo de investigación, y por otro lado es la autonomía real que puedan tener los medios para decir, pues aquí encontramos esto, lo divulgamos y esperamos que esto tenga algún tipo de consecuencia, a veces solamente política, en el caso de México legal difícilmente, pero el otro tema es el específico, el de la Iglesia, porque no es solamente los casos de pederastia de los sacerdotes que siempre dicen, bueno, las manzanas podridas en todos lados hay, pues ni modo. No, es el encubrimiento que hizo la Iglesia como institución desde el Vaticano y desde hace muchísimo tiempo, porque tampoco es correcto esta idea de que la pederastia es un fenómeno relativamente nuevo. Dentro de la Iglesia me refiero. Siempre existió, nada más que a veces ni siquiera estaba determinada la categoría de pederastia, entonces los papas podían tener efebos. Uno de ellos incluso lo nombró obispo, Bonifacio. A uno de 10 años, un efebo que tenía de 10 años lo nombró obispo, no, pero no estaba categorizado como eso es pederastia, los derechos de los menores, pero el fenómeno viene desde hace mucho tiempo. Y ya más reciente, pero no tanto, yo insisto, Juan XXIII amenazó con excomulgar a quienes denunciaran casos de pederastia dentro de la propia Iglesia o dentro de la comunidad católica, decir eso tiene que mantenerse encubierto porque afecta a la institución, entonces mejor ocultar, mejor encubrir y quien denuncie quede excomulgado. Es que yo creo que una de las cosas que remarca esta película es la responsabilidad de la Iglesia como política general, que claro se ve en Boston, se ve en esa diócesis muy claramente, pero cuando vemos los acontecimientos que se dan en Australia y en otros países, en México mismo, vemos que la táctica sistemática de la Iglesia es cuando se les prueba que un sacerdote está cometiendo pederastia con niños y niñas, lo cambian de adscripción y lo ponen con nuevas clientelas para seguir cometiendo sus cosas. Y eso es lo que está denunciando. Hay un momento en que en la película
se dice que ya habría que publicar el caso que ya se tiene probado. Y el jefe de la investigación de este grupo Spotlight dice, no, espérenme, vamos a llegar más al fondo. Cuando ya constatan que hay 70 casos, dice, bueno, esta es una política generalizada. Y es la política que ha seguido el Vaticano y todas las diócesis de todo el planeta. Estar encubriendo, estar modificando, estar tapando estas graves responsabilidades que están previstas desde el Evangelio. Dice Cristo en algún momento en el Evangelio, más les valdría a quienes cometen este tipo de cosas echarse una rueda de molino al cuello y tirarse al mar, ¿no? Eso es tan viejo como eso. Es decir, es tan viejo como la humanidad probablemente, donde hay abusos de los menores. Pero en fin, eso. En este tema aprovecho para recordar al auditorio el papel, la historia del infierno que vivió Lidia Cacho cuando denunció una red de pederastas, no solo en Cancún, en donde ella tenía un centro de atención a víctimas de violencia sexual, sino que se extendía a las élites políticas de México, y el publicar el libro le provoca que el gobernador, entonces gobernador de Puebla, mandara a sus esbirros, Mario Marín, ¿verdad? Mario Marín. El gobernador Precioso mandara a sus esbirros a Quintana Roo para que la trajeran, y la trajeron a punta de pistola a castigarla. Y al final la Suprema Corte pues exoneró al gobernador Precioso en una página negra de la Suprema Corte. Bien, pero es un tema que seguirá aquí presente. Nos vamos, véanos el próximo programa de Primer Plano el lunes entrante.